Buenas profesor, mi nombre es Álvaro y en esta ocasión me ha tocado exponer a mí y a mi grupo sobre los ensayos destructivos y no destructivos en base a las normas técnicas peruanas y el grupo está conformado por Juni, Jesús, Marcos y yo. Bueno, yo expondré sobre los ensayos destructivos del acero, los cuales se dividen en muchos ensayos, pero diré los principales. El primero sería el ensayo de tracción que se realiza según la NTP 341.002, que es un ensayo estático que consiste en aplicar a la probeta en dirección axial un esfuerzo de tracción creciente, generalmente hasta la rotura con el fin de determinar una o más de sus características mecánicas. El segundo sería un ensayo de dureza que se realiza según la NTP 341.004 y es un ensayo estático que mide la resistencia de un material a la penetración de un punzón o una cuchilla. El tercero sería el ensayo de compresión que se realiza según la NTP 339.034 y es un ensayo estático que determina la resistencia de un material o deformación ante un esfuerzo de compresión. El cuarto ensayo es el ensayo de flexión que se realiza según la NTP 339.045 y es un ensayo estático que se basa en el pandeo de una viga por efectos de carga en el eje perpendicular axial. Y el quinto ensayo es el ensayo de torsión que se realiza según la NTP 342.045 y es un ensayo estático que consiste en aplicar un par torsor a una probeta por medio de un dispositivo de carga y medir el ángulo de torsión resultante en el extremo de la probeta. El sexto es el ensayo de fatiga del acero, que es un ensayo dinámico en el que la pieza está sometida a esfuerzos variables en magnitud y sentido, que se repiten con cierta frecuencia, y el último ensayo sería el ensayo de resiliencia, que es un ensayo estático en el que se utiliza una probeta de sección cuadrada provista de una entalladura que es sometida a la acción de una carga de ruptura por medio de un martillo que se desplaza en una trayectoria circular. Gracias. Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad me ha tocado hablar sobre los ensayos destructivos en agregados. Yo me voy a basar en el concreto. Voy a hablar sobre 4 puntos de resistencia. La primera resistencia es la resistencia de tracción del concreto. Bueno, esto se realiza según la norma técnica peruana 339,084. La resistencia a la tracción del concreto tiene como comportamiento el diseño y control de calidad en todo tipo de obras, y en especial en estructuras hidráulicas y de pavimentación. El método de tracción, si bien es representativo del comportamiento del concreto, requiere también una operación compleja, por lo que se ha afirmado únicamente hacerlo en el ámbito de laboratorios. Bueno, el ensayo de tracción por hendimiento consiste en romper un cilindro de concreto de tipo normalizado para el ensayo de compresión entre los cabezales de una prensa según generatrices opuestas. Quiere decir que esto hace un esfuerzo para ver si tiene una buena resistencia a la tracción o no. El segundo punto es la resistencia de flexión del concreto. Es una medida de la resistencia de la falla por momento de una viga o de una losa. La resistencia de flexión se expresa como el módulo de rotura en libras por pulgada cuadrada y es determinada mediante los métodos de ensayo ASTM C78 o el ASTM C29. El módulo de rotura es cerca del 10 al 20% de la resistencia de la compresión en dependencia del tipo de dimensiones y volumen del agregado grueso. Sin embargo, la mejor correlación para los materiales específicos es obtenida mediante ensayos de laboratorio para los materiales dados y el diseño de la mezcla. El tercer punto es la resistencia de compresión de testigos cilíndricos. Bueno, este ensayo tiene como finalidad determinar la resistencia a la compresión del concreto de cemento hidráulico usando probetas estandarizadas. La resistencia de la compresión se determinó dividiendo la carga aplicada por la sección transversal. Esto quiere decir que la referencia a la compresión es igual a la carga máxima total sobre el área de la superficie de carga. El cuarto punto y el último para finalizar es la resistencia a la fatiga de concreto. Bueno, la resistencia a la fatiga en concreto se define como la capacidad del material para soportar un cierto número de repeticiones de carga en niveles de esfuerzo. Esta propiedad se estudió ensayando especímenes tanto a compresión como a flexión. Gracias. Soy la alumna Juni Meili del Águila Vela y hoy voy a exponer sobre los ensayos
no destructivos del acero. La inspección visual nos permite la detección y examinar discontinuidades de las superficies como grietas, las fugas, la corrosión, pero también en los materiales, en los accesorios, en los equipos. Este método se divide en dos, en directa y remota. La directa es cuando el inspector tiene una corta distancia al objetivo y se usan lentes de aumento como microscopio. La remota es el caso contrario. El inspector no tiene un acceso a las cavidades internas. La radiografía industrial consiste en pasar radiación electromagnética ionizante como los rayos gamma o rayos X. Esta radiación es más o menos atraída por las discontinuidades internas de la pieza, con el fin de que esta pieza llegue a la otra cara, pero con una distinta intensidad de radiación. Los líquidos penetrantes. Este método permite descubrir discontinuidades superficiales de los materiales, ya sean metálicos y no metálicos. Este procedimiento consiste en utilizar un tinte visible de color rojo o fosforescente a la superficie. El ultrasonido tiene como objetivo la detección de discontinuidades internas de metálicos y no metálicos. Se basa en la emisión por parte de un transductor de un haz. Las partículas magnéticas. Consiste en la magnetización de una pieza por medio de un campo magnético, ocasionando una corriente eléctrica. Gracias. Yo les voy a hablar sobre los ensayos no destructivos en los agregados, específicamente en el concreto. Ensayo de martillo de rebote, también conocido como la prueba del martillo de impacto o esclerómetro. En el ensayo observamos cómo el resorte tiene una cantidad fija de energía que se le ejerce al extender el resorte hasta una posición determinada. Esto se cumple presionando el émbolo contra una superficie de concreto que se quiere probar. La superficie es plana y de preferencia cilíndrica. Ensayo de resistencia a la penetración. Esta prueba, también conocida como la sonda de Windsor, su finalidad es calcular la resistencia del concreto según la profundidad de la penetración de una varilla metálica impulsada por una carga estimulada por pólvora. Ensayo de extracción. Este ensayo mide mediante un ariete de tensión la fuerza que se requiere para separar una varilla de acero con un extremo de mayor sección transversal, previamente empotrada, generalmente de 25 milímetros de diámetro. Ensayo de ruptura. Este ensayo nos da a conocer las medidas de la fuerza requeridas para realizar un corte en la base cilíndrica de una masa de concreto más grande. Ensayo de velocidad de pulsos ultrasónicos. Este calcula la velocidad de propagación de pulsos de energía vibratoria mediante un miembro de concreto. El transductor envía una onda de corta duración a un transductor de recepción, provocando que el transductor vibre en una frecuencia resonante. El pulso electrónico al comienzo se enciende con ayuda de un temporizador eléctrico. Luego, las vibraciones del transductor se transfieren al concreto mediante un líquido viscoso como acoplador. Finalmente, el ensayo de los cilindros moldeados. Esta técnica se utiliza para obtener especímenes cilíndricos de concreto de losas recién vaciadas sin tener que perforar para obtener muestras. Bueno, a continuación procederemos a decir nuestras conclusiones. Mi conclusión sería que es muy importante que las normas técnicas peruanas aprueben los ensayos, ya que nos especifica la calidad y procesos de los productos o materiales. Bueno, para las conclusiones podemos afirmar que los ensayos destructivos o no destructivos son importantes para una obra porque se determinan las características de materiales antes de ser usada de forma confiable, por así decirlo, y así poder evitar cualquier falla. Además, se puede asegurar y controlar la calidad de productos que se cumplen con requerimientos especificados para los clientes. Muchas gracias. La importancia y la gran ventaja que tienen los ensayos no destructivos es porque nos permiten realizar las pruebas sin estropear ni maltratar a la pieza y sin desechar información valiosa de su estado. Mi conclusión es que en los ensayos no destructivos se requieren personas
calificadas y con experiencias para poder realizar mm, este tipo de pruebas, ya que no solo consiste en tener los equipos para poder realizar este tipo de ensayos, sino que también tienes que tener el conocimiento para poder utilizar este tipo de equipos.